en un acto con la premier danesa, optó por sentarse mientras escuchaban el himno, cosa que es absolutamente rara y contra el protocolo. Totalmente. La hemos visto sostenerse los brazos de esta manera, como estamos viendo en imagen. Lo cierto es que lo único que se anunció en su momento es, bueno, era un cuadro de deshidratación. Eso es lo que dijo ella. Ella dijo que el primer temblor que tenía al lado al presidente ucraniano, Zelensky, dijo que estaba deshidratada, que después de eso se tomó 3 vasos de agua y ya estaba bien. El tema es que los alemanes no le creen, porque ¿qué sucede? Un temblor, la explicación puede ser. Puede pasar. 3 veces en menos de 3 semanas hay algo. Claro. Entonces, ¿qué se preguntan los alemanes? ¿Esto es la señal de que hay una enfermedad más preocupante y profunda o es apenas una muestra de que está estresada o algo similar que es completamente entendible? Lo cierto es que el ocultamiento y la no información trae la especulación, ¿no? Exactamente, y es lo que le está pasando a Merkel en este momento. ¿Qué sucede con Merkel en particular? Sí. Merkel tiene una salud y un físico muy vigoroso, envidia de otros líderes europeos, te diría, y un poco un reflejo de lo que es la fuerza alemana. Ahora, esa salud empieza a flaquear, se preguntan los alemanes. ¿Será Merkel capaz de seguir gobernando entonces con 2 grandes desafíos por delante? Mantener unida una coalición con los socialdemócratas que ya nació muy floja y por otro lado hacer que Alemania no se hunda en la recesión. ¿Tiene Merkel la capacidad física y mental de hacerlo ahora con estos temblores? Eso se preguntan. ¿Y qué sucede? Su gobierno, ella misma, no han dado mucha información sobre qué hay detrás de estos temores. ¿Por qué se toma esa decisión? Porque la salud de los cancilleres, en este caso en Alemania, como en muchos otros países del mundo, Helio, es un asunto privado de la persona que representa al país en ese momento. Más allá de la figura, claro, más allá de la Exactamente. figura y que son los líderes que están llevando adelante un país, ¿no? Exactamente. El tema es que si formalmente vos tenés derecho a mantener tu privacidad, sos jefa de gobierno o presidente, jefe de Estado, ¿te conviene políticamente hacerlo? Claro. Ese es Esa el es la punto pregunta. sobre el cual hoy está también temblando políticamente Merkel. Claro. Y se pregunta, ¿cuál va a ser el impacto de esto? ¿Cuál va a ser el impacto? ¿Qué credibilidad va a tener su gobierno si su salud se empieza a disipar? Claro. O lo otro, al estar pensando que si verdaderamente dicen qué es lo que le sucede, quiere decir que un presidente, un jefe de gobierno, una canciller, no puede gobernar teniendo una enfermedad. Pero, ¿es eso lo que están presuponiendo? La historia enseña que sí se puede gobernar teniendo una enfermedad. Y la historia indica que sí, y tenés varios antecedentes para contarnos. Tengo varios antecedentes. Hay uno muy particular este año, Helio, del cual a Merkel tal vez le convendría tomar nota. A ver. Curiosamente no es en Europa un país así de avanzado como Alemania, es en el Magreb, en el norte de África, Algeria. El presidente Bouteflika llegó al poder, Abdelaziz Bouteflika, llegó al poder en 1999. Acá lo tenemos. Era un héroe anticolonialista, básicamente. Fue el canciller, a los 25 años, el canciller más joven en la historia del mundo. Era un héroe, terminó con la guerra civil, depositó mucho énfasis en la infraestructura argelina, en la infraestructura petrolera, que es lo que hace funcionar la economía ahora. Pero ¿qué pasó? Se transformó en un presidente autoritario y también en un presidente enfermo. En 2013 tuvo un ACV. Un año más y fue la última vez que se lo vio en una aparición pública. 2014, cuando ganó las elecciones, la reelección, la 4ª reelección. O sea, el año de sufrir el accidente cerebrovascular. Exactamente. Se lo vio por última vez. Bouteflika sobrevivió a las primaveras árabes que hackearon a Ben Ali en Túnez y a Gaddafi en Libia. O sea, sus vecinos cayeron. Él se mantuvo incólume. Gracias a unas ciertas medidas que tuvo bastante populistas, pero se mantuvo incólume. No así por el secreto sobre su enfermedad. Mirá, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Se transformó en un presidente invisible. Lo único que se sabía de él eran los viajes frecuentes que hacía a Suiza para tratarse. Volvemos a febrero de este año. Bouteflika anuncia que se va a presentar a una 5ª reelección. Sin verlo públicamente, sin realmente saber qué le sucedía. Sus voceros dicen que el presidente va por una 5ª reelección. ¿Y eso?
enardeció a los argelinos. Claro. Por primera vez, una cosa inédita en la historia reciente de Argelia, Sí. salieron y coparon las calles, jóvenes profesionales, estudiantes, amas de casa, a la calle, diciendo, no nos van a seguir mintiendo de esta Claro, forma. ¿quién está gobernando? ¿Quién ¿Está gobernando? realmente él? Exactamente, no. Ese es el problema. Estaban al cargo del gobierno Said, su hermano, Sí. y el general Sala, que era el jefe del Claro. Estado Mayor conjunto. Ambos gobernaban. Entonces, ¿qué sucedió? Se dieron cuenta que habían metido la pata Sí. en el gobierno. Dijeron, bueno, no se va a presentar a reelección, pero ya habían tirado la primera piedra. Claro. Los argelinos no se callaron, se siguieron movilizando y a principios de abril Buteflika, después de 20 años, renunció a la presidencia de Bueno, Argelia. vaya historia Mirá, de ahí tenés, aprendizaje que podría tener claro, Angela Merkel, ¿no? el costo de mantener la opacidad sobre la Claro. salud presidencial. Ine, y si nos venimos a la región y pensamos en Venezuela, pensamos en Hugo Chávez. Exactamente, que es lo más cercano. Hay otros ejemplos más cercanos Sí. también que después. Hugo Chávez, un presidente inteligentísimo y carismático y muy conocedor de las formas de gobernar, no siempre muy institucionales, Sí. se enfermó de cáncer en 2011. Sí. En julio, el 1 de julio de 2011, después de un mes de ausencia, desapareció. Le habló a los venezolanos y le dijo, tengo cáncer. Un acto de transparencia. Bien. ¿no? ¿Hasta ahí? Hasta ahí, perfecto. A partir de ahí, el gobierno no dijo nunca nada. Entre julio de 2011 y marzo de 2013, cuando murió, lo operaron 4 veces. Y de eso no Mientras se tanto, informó la nada. fábrica de rumores, especulaciones y teorías conspirativas no hizo más que trabajar y trabajar. Pero ahí está el problema, en esto que vos mencionás, Exacto. ¿no? La fábrica de rumores, de teorías conspirativas, de todo lo que puede surgir Es el del problema, silencio, o sea, el no ya saber. de por sí una enfermedad es un problema más de imagen y comunicación que la propia enfermedad, porque Claro. puede ser absolutamente contenible. Pero ¿qué sucedía en el caso de Chávez? No era cualquier cáncer. Por ejemplo, Mitterrand gobernó casi todos sus 2 mandatos Y lo con pudo cáncer. hacer, y lo pudo se hacer murió 9 perfectamente. meses después Mirá. de salir, de dejar la Claro, presidencia. pero el cáncer de Chávez era muy agresivo. Era un sarcoma. En la Claro. región abdominal, uno de los tipos de cáncer más agresivos y rápidos que hay. Claro. Entonces no quería el gobierno chavista decir, esto es lo que verdaderamente sucede, porque eso sí verdaderamente era un palazo a la gobernabilidad y otro de los prospectos electorales de Chávez, que en Claro. 2012 enfrentaba unas elecciones. Claro. Con esa posibilidad, en octubre de 2012, Chávez ganó unas elecciones. ¿Pero qué sucedió? Aproximadamente un mes y medio después, 10 de diciembre de 2012, a la madrugada, Chávez les habló a los venezolanos prácticamente segundos antes de subirse a un avión y les dijo, casi como un renunciamiento, les dijo, he llegado el momento que vaya de nuevo a operarme a La Habana, les encomiendo a Nicolás Maduro como presidente. Mirá. Y empezó el interinato de Maduro. Y es la Venezuela de hoy, ¿no? Completamente rodeado de opacidad. Hubo una sola pista de la salud de Chávez a partir de ese momento. Lo operaron y el 30 de diciembre Maduro le habló a los venezolanos y les dijo, está mal nuestro comandante. O sea, se conoció de la enfermedad de Chávez al comienzo, cuando dijo tengo cáncer, Exacto. y en su Pero final, nunca el ¿no? tipo de cáncer, Claro. porque eso sí es un condicionamiento sobre tu Claro, gobierno. Si totalmente. vos tenés un cáncer que probablemente avance sobre tu salud y sobre tu vida diaria con muchísimo vigor, seguramente en algún momento tengas que estar Claro, incapacitado. claro. ¿Y cuál era el problema de estar incapacitado? La Constitución chavista del 99 determina que en caso de ausencia absoluta, por la razón que sea, a los 30 días de ausencia absoluta del presidente, tienen que convocarse elecciones. Claro. Y el chavismo Ahí estaba, no claro. estaba listo para dejar el poder o para una transición. Entonces, Chávez viajó, la operación supuestamente salió mal. Sí. Lo tuvieron que revivir durante la operación, eso se supo después a través de exfuncionarios chavistas. ¿Y qué pasó después? ¿Te acordás? No sé si te acordás, Elio. Había todo tipo de rumores, que lo operaban, que estaba conectado, que estaba en coma, Sí. que lo estaban manteniendo con vida para hacer la transición y después dejarlo morir. Así fueron esos 3 meses. Y esos 3 meses que terminaron el 5 de marzo de 2013, cuando Nicolás Maduro anunció que a las 4:25 había muerto Sí. su comandante, marcaron también el comienzo del gobierno de Nicolás Maduro. Un gobierno que, bueno, Un gobierno que ya está todo dicho, lo que conocemos, ¿no? comenzó debilitado Sí. por el secreto que había
te diría que limado la credibilidad, la poca credibilidad que le quedaba al chavismo en ese momento como gobierno. También gran antecedente en la región, pero vamos a ir un poquito más cerca de Argentina, nos vamos a Brasil, el caso de Tancredo Neves en este caso. Y acá tiene que ver con, recién hablábamos del impacto inmediato que produce en un gobierno, ¿no? La muerte de un presidente en funciones. Acá tiene que ver con cómo moldea la historia colectiva y la memoria de un país. Claro. Tancredo Neves, primer presidente de la nueva era democrática, elegido por elecciones indirectas, por un colegio electoral. Iba a asumir en marzo del 85. ¿Hasta ahí todo bien? Un hombre bastante respetado. Digamos, era un término medio entre la disidencia contra la dictadura y aquellos políticos que se habían acercado mucho a la dictadura. 12 horas antes de asumir, intervención quirúrgica de emergencia. Supuestamente apendicitis. Eso fue lo que se le comunicó al pueblo. Durante los siguientes 38 días, Brasil no pudo ver a su presidente electo asumir, porque esa operación se complicó y después de 38 días de comunicados que eran excesivamente optimistas, que decían sí, ya va a estar bien, no hubo ningún problema en las operaciones, Tancredo Neves de repente se murió. Y tuvo que asumir Sarney. Bien, ¿qué sucedió? Finalmente no era apendicitis, era un tumor que los médicos cirujanos en ese primer momento creyeron que era un divertículo. Trataron de sacarlo con algo que no debían sacarlo y le provocaron una hemorragia. Ah, los propios médicos cirujanos. Sí, y después tuvo toda una serie de escalabros físicos. Eso quedó grabado en la mente de los brasileños. Durante 38 días el país estuvo paralizado. Imagínate, empezar desde el 65 al 85 tuvieron una dictadura, empezar con el pie izquierdo la era democrática. ¿Cómo no va a marcar por eso afuera tanta la conciencia? Conmoción cuando Jair Bolsonaro recibe, ¿no? Y en ese momento Bolsonaro era candidato, pero cuando asumió, estuvo tres meses aproximadamente con las bolsas. Es cierto. El 3 de febrero lo operaron para sacarle la colostomía. Bien, ahí finalmente, después de 3 meses de no contar absolutamente nada, tuvieron que blanquear un poco el estado de Bolsonaro porque era mucho el reclamo de los brasileños, porque tenían marcada la memoria. Ahora, Ine, con todos estos antecedentes, digo, ¿qué pasa en otros países? ¿Qué se debe hacer o cómo se actúa ante un problema de salud de un presidente? Te diré, Elio, que la opacidad es propia de casi todos los gobiernos, incluido el argentino, que tiene una unidad presidencial, una unidad médica presidencial, tiene pisos preparados en la Clínica de Olivos, en el Argerich para el presidente, pero mucho más no se sabe. Bien, el país cuyo Estado, su protocolo, es el más definido es Estados Unidos. ¿Pero por qué? ¿Por qué? A ver. Porque Estados Unidos tuvo presidentes con muy mala salud. O sea, que 4 aprendió. de ellos murieron en funciones. Uno de ellos es el que consideran como el mejor presidente de su historia, Franklin Delano Roosevelt. Entonces fueron aprendiendo. Hay un caso muy particular. Woodrow Wilson, presidente durante la Primera Guerra Mundial, presidente que selló el Tratado de Versalles. Cuando él empezó a hacer una gira en el 19 por Estados Unidos para venderle el tratado, que era polemiquísimo, a los norteamericanos, tuvo una ACV. Ese ACV nunca se comunicó a los norteamericanos. ¿Sabes quién gobernó? Que lo dejó prácticamente incapacitado. ¿Sabes quién gobernó? ¿Quién gobernó? Su mujer. Increíble. De eso aprendieron. Aprendieron de lo que le sucedió a Franklin Delano Roosevelt, que fue presidente del 32 al 45. En el 44 le hicieron uno de sus primeros exámenes integrales de salud. Su médico le dijo, no tenés la salud cardiovascular para soportar otro mandato más. Te vas a morir antes. Franklin Delano Roosevelt se religió en el 44 y se murió en abril del 45. O sea, tenía razón. Estados Unidos aprendió, enmendó la Constitución, la enmienda 25 dice que si el presidente está incapacitado física o mentalmente, el gabinete puede decidir desplazarlo. ¿Y cómo sabe que está incapacitado? Porque hay una muy robusta unidad médica en la Casa Blanca que monitorea, te diría que sistemáticamente, la salud del presidente. Más allá de que no la haga pública, no es o sea, pública, la privacidad se mantiene. Exactamente, no es pública, importante, claro. Pero sí circula en el gabinete. Claro. Que son los que deciden. En caso de que suceda algo con el presidente, entonces el gabinete decide. Te diría que ante estos arranques de Trump hay una anécdota muy conocida reflejada por el libro de Woodward del año pasado, que dice que 2 o 3 funcionarios de él
después de presenciar uno de estos arranques de furia y narcisismo de Trump, dijeron, basta, se acabó, aplicamos la enmienda 25 y se acabó este gobierno. Claro, porque se habla de salud mental y exactamente. física, claro. Entonces, pero es el que mejor tiene definido el protocolo. Todos los demás, por ejemplo, Francia, recién hablábamos de Mitterrand. Mitterrand se murió 9 meses después de dejar el Eliseo. A las 2 semanas, su médico personal va a publicar un libro. Lo publica. Con la salud del presidente. Que decía, el presidente estaba muy enfermo desde el año 81, todos sus mandatos estuvo enfermo. Y eso nunca se informó. Sí, salió, pero la familia fue a la justicia y la justicia avaló el reclamo de la familia y censuró el libro. Pero hubo 44.000 ejemplares que circularon. Claro. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué lo censuró? Porque dijo que la salud de los presidentes es un asunto privado de la persona. Un gran debate para dar a nivel mundial. Muchísimas gracias. Gracias a vos.